En algún momento de los últimos meses, algo cambió en el espacio alrededor de la Tierra, y los científicos no pueden explicar qué fue. Hemos seguido esta historia desde el principio. Una roca de 7 toneladas que detonó sobre Ohio, con la fuerza equivalente a 250 toneladas de TNT. Un meteorito que atravesó el techo de una casa en Houston. Una desviación estadística tan extrema que los científicos dejaron de usar la palabra inusual y empezaron a usar la palabra anómalo. Preguntamos qué era lo que no nos estaban contando. Al principio creímos que estábamos presenciando una anomalía estadounidense. Estábamos equivocados. Brandeburgo, Alemania. Luego Nueva Zelanda. No una ciudad, no un país. Al menos 3 continentes. La zona Antelia, la región del cielo directamente opuesta al Sol, ha duplicado su actividad histórica sin que se haya identificado ninguna fuente. Un objeto interestelar pasó por esta misma región del cielo hace exactamente 5 meses. En 3 días, un cometa perteneciente a una de las familias de cometas más peligrosas alcanzará el Sol. Nadie está conectando oficialmente estos puntos. Pero esta noche, finalmente los conectamos nosotros. Quédate hasta el final. Dale a suscribirte y mantente cerca, porque esta historia no ha terminado. Las bolas de fuego siguen cayendo. La zona Antelia sigue elevada. El cometa alcanza el Sol en 3 días, y lo que ocurra en esa ventana es algo que vamos a seguir en tiempo real. Este canal ha estado aquí desde Ohio. Estaremos aquí para lo que venga después. Tú también querrás estar aquí. Ahora, entremos en materia. Algo se fotografió a sí mismo sobre Brandeburgo, Alemania, el 23 de marzo, y no pidió permiso. Una bola de fuego lo suficientemente brillante como para ser captada por cámaras, lo suficientemente energética como para generar reportes en toda Europa Central, iluminó el cielo sobre una de las regiones más densamente monitoreadas del planeta. Y aquí está lo que la hizo extraña. No se suponía que estuviera allí. No porque las bolas de fuego no ocurran sobre Alemania, ocurren, sino porque ésta llegó exactamente en el momento en que un patrón que habíamos estado tratando durante semanas, como una historia estadounidense, reveló de pronto que era algo mucho, mucho más grande. Luego, 7 días después, el 30 de marzo, la American Meteor Society registró un reporte de bola de fuego desde Nueva Zelanda, hemisferio sur, lado opuesto del planeta. Y así, sin más, la suposición que había anclado silenciosamente cada conversación sobre este aumento, la idea de que algo extraño estaba ocurriendo sobre Estados Unidos, no solo se movió, se derrumbó por completo. Déjame llevarte de regreso, porque este canal ha estado siguiendo esto desde el principio, y necesitas entender cómo se veía realmente el comienzo. Cubrimos primero el evento de Ohio, un objeto de aproximadamente 7 toneladas que entró en la atmósfera y detonó con la fuerza, equivalente a unas 250 toneladas de TNT. Nadie lo vio venir. Y eso no es una figura retórica. La infraestructura de detección en el estado de Ohio tenía solo una cámara All-Ski, activa en la zona de cobertura relevante, y estaba fuera de línea cuando ocurrió el evento. Cubrimos el meteorito de Houston, el que atravesó el techo de una casa residencial. Una frase que suena a titular de tabloide, hasta que te das cuenta de que fue confirmado por la American Meteor Society e investigado por geólogos reales. Cubrimos el evento de la doble bola de fuego de Michigan, 2 objetos energéticos separados en la misma ventana regional, algo que bajo condiciones estadísticas normales simplemente no ocurre. Y cubrimos el número que hizo que los científicos se sintieran públicamente incómodos, una desviación de 4,5 sigma en la frecuencia de grandes bolas de fuego de alta energía durante el primer trimestre de 2026. Para contextualizar, 4,5 sigma
Es el tipo de número que en física hace carreras. Es el umbral en el que dejas de llamar a algo una fluctuación y empiezas a llamarlo una señal. Pero aquí está lo que pasa con las señales. Solo significan algo si estás haciendo la pregunta correcta. Y durante semanas, la pregunta que todos estábamos haciendo, incluido este canal, lo admito, era ¿qué está pasando sobre Estados Unidos? Esa era la pregunta equivocada. Era la pregunta equivocada porque se basaba en un artefacto de reporte, no en una realidad física. Estados Unidos tiene la infraestructura de monitoreo de bolas de fuego amateur y profesional más densa de la Tierra. La American Meteor Society ha estado recopilando reportes estandarizados desde principios de los 2000, y su plataforma digital de reportes ha sido funcionalmente estable desde aproximadamente 2016 a 2018. Cuando ocurren bolas de fuego sobre Ohio, Texas o Michigan, miles de personas con smartphones, dashcams y aplicaciones de monitoreo del cielo generan reportes en cuestión de minutos. El sistema es extraordinariamente eficiente, lo que significa que cuando comienza una anomalía real, Estados Unidos es el primer lugar donde la ves. No porque esté ocurriendo allí exclusivamente, sino porque es donde la densidad de observación es lo suficientemente alta como para detectarla primero. Europa ya estaba en los datos. Eso es lo que confirmó el evento de Brandeburgo. Pero antes de Brandeburgo, considera lo que ya había ocurrido al otro lado del Atlántico. El 8 de marzo, un importante evento de bólidos sobre Europa Central generó aproximadamente 3.000 reportes a las redes de monitoreo. 3.000. Ese no es un número que se asocie con ruido de fondo. 3 días después, el 11 de marzo, una bola de fuego cruzó el corredor entre Francia y España, generando más de 200 reportes en 2 países. 3 eventos europeos significativos en 3 semanas. Y, sin embargo, la narrativa seguía sosteniendo que esto era una anomalía estadounidense. Se sostenía porque los datos llegaban a través de sistemas diferentes, se registraban en idiomas distintos, se procesaban a través de redes nacionales diferentes, y nadie se había sentado aún a dibujar el panorama continental. El evento de Brandeburgo el 23 de marzo fue el momento en que alguien finalmente dibujó el panorama. Y lo que vieron no fue un agrupamiento sobre un solo país. Lo que vieron fue un patrón de rotación continental. Grandes bolas de fuego energéticas ocurriendo a lo largo de una huella geográfica que abarca todo el ancho de Europa, rotando con el planeta a través de cualquier región del espacio que la Tierra estuviera cruzando en ese momento. Hay un detalle en los datos europeos que merece su propio momento de atención porque recibe muy poca. Entre el material recuperado de la actividad elevada de bolas de fuego europeas durante esta ventana, los datos de seguimiento de la American Meteor Society señalaron la presencia de lo que los analistas clasificaron como posibles meteoritos H-Ed, es decir, Howardita, Eucrita, Diogenita, una clase rara de meteorito pétreo que, hasta donde sabemos, se origina en el asteroide 4 Vesta, o en un cuerpo con historia geoquímica similar. Los meteoritos H-Ed son poco comunes en condiciones normales. Encontrar uno ya es un evento notable. Encontrar indicadores de múltiples recuperaciones de clase H-Ed durante una ventana anómala es, y quiero ser cuidadoso con el lenguaje aquí, un dato que los científicos planetarios no suelen describir como coincidencia. Sugiere que cualquiera que sea la población de objetos con la que la Tierra ha estado intersectando, no es uniformemente composicional de la forma en que suele serlo un simple flujo de escombros. Y luego ocurrió lo de Nueva Zelanda. El 30 de marzo, la American Meteor Society recibió un reporte de bola de fuego desde Nueva Zelanda, que se encuentra firmemente en el hemisferio sur, muy por debajo del Ecuador. Y este único dato hace algo al marco teórico existente que creo que no puede subestimarse.
Todas las explicaciones ordenadas que se habían ofrecido en voz baja para el aumento estadounidense dependían en algún nivel de que los objetos vinieran de una fuente razonablemente concentrada. Las lluvias de meteoros tienen un radiante, puntos fijos en el cielo, desde los cuales los escombros parecen originarse porque la Tierra está atravesando un flujo dejado por un cometa o asteroide en una órbita predecible. Si tienes un flujo, tienes una dirección. Si tienes una dirección, tienes un hemisferio que recibe más impacto. El reporte de Nueva Zelanda rompe esa geometría por completo. Un flujo de escombros, lo suficientemente estrecho como para explicar un agrupamiento en Estados Unidos, no produciría simultáneamente eventos en el hemisferio sur con igual distribución de energía. La física simplemente no lo permite. Lo que el evento de Nueva Zelanda implica, en cambio, y lo que los científicos han sido cautelosos, pero cada vez más dispuestos a decir, es que lo que la Tierra está atravesando ahora no es un flujo estrecho, es una población difusa, espacialmente amplia de objetos, distribuida a lo largo de múltiples planos orbitales, cubriendo suficiente espacio cercano a la Tierra como para interceptar nuestro planeta en cualquier latitud, en cualquier continente, durante cualquier rotación de la Tierra. Esto ya no es un evento atmosférico regional, nunca fue un fenómeno local, y la pregunta que ahora reemplaza a la antigua y equivocada es a la vez más simple y más aterradora. ¿Qué cambió en el espacio alrededor de la Tierra? ¿Y cuándo cambió? La American Meteor Society publica estadísticas, y normalmente esas estadísticas son aburridas de la mejor manera posible. Año tras año, los números que describen el entorno de bolas de fuego cercano a la Tierra son notablemente estables. El conteo total de bolas de fuego fluctúa ligeramente. Los patrones estacionales se repiten. La actividad de las lluvias coincide con las predicciones. La tasa esporádica de fondo, la lluvia constante de meteoroides aleatorios que no están asociados a ningún flujo conocido, se mantiene dentro de una banda reconocible. Los científicos planetarios encuentran esto tranquilizador, porque la estabilidad en ese conjunto de datos significa que el entorno cercano a la Tierra se está comportando como la mecánica orbital dice que debería. Así que cuando salió el informe del primer trimestre de 2026 y los analistas comenzaron a describir una desviación de 4,5 sigma, la reacción de la comunidad científica no fue de emoción. Fue algo más cercano a la incomodidad, porque 4,5 sigma no significa más bolas de fuego. 4,5 sigma significa que la distribución de bolas de fuego se ha alejado tanto de su centro histórico que, si calcularas la probabilidad de que esto ocurra por casualidad aleatoria, obtendrías un número tan pequeño que se vuelve casi filosófico. Aquí está lo que sigma significa realmente en lenguaje sencillo, porque importa para todo lo que sigue. En estadística, sigma representa la desviación estándar, una medida de cuán disperso está normalmente un conjunto de datos alrededor de su promedio. Un sigma significa ligeramente inusual. 2 sigma significa notable. 3 sigma es lo que los científicos suelen llamar estadísticamente significativo, el umbral en el que empiezas a publicar artículos. 5 sigma es lo que los físicos de partículas requieren antes de confirmar el descubrimiento del bosón de Higgs. 4,5 sigma se sitúa entre esos dos hitos. En términos prácticos, es el número en el que un científico mira un conjunto de datos y dice, esto no ocurrió por accidente. Pero aquí está el detalle específico que hace que la desviación del primer trimestre de 2026 sea técnicamente tan inquietante. Y esta es la parte que la mayoría de la cobertura ha pasado por alto. La desviación no está en el conteo total de bolas de fuego. Está en la distribución de tamaños de las bolas de fuego observadas.
Las poblaciones normales de meteoroides siguen una relación matemática predecible entre tamaño y frecuencia. Los objetos pequeños son comunes, los medianos son menos comunes, los grandes son raros. Esta relación se mantiene a lo largo de décadas de observación, y se mantiene porque los procesos físicos que producen meteoroides, colisiones, fragmentación, desgasificación cometaria, tienden a producir mucho más escombro pequeño que grande, por la misma razón por la que cuando se te cae un plato, obtienes más fragmentos pequeños que grandes. Los datos del primer trimestre de 2026 invierten esto. No completamente, no de forma catastrófica, pero lo suficiente como para registrarse en 4,5 sigma. Lo que muestran los datos es que la categoría de grandes bolas de fuego, objetos lo suficientemente energéticos como para producir estampidos sónicos, lo suficientemente brillantes como para generar 50 o más reportes independientes de testigos, lo suficientemente sustanciales como para sobrevivir a la entrada atmosférica hasta altitudes más bajas, ha aumentado de forma desproporcionada en relación con la categoría de bolas de fuego pequeñas. No estás viendo más arena, estás viendo más rocas grandes. Y esa distinción no es trivial, porque significa que el cambio en el entorno cercano a la Tierra no es simplemente más cosas, es material estructuralmente diferente. Y las diferencias estructurales en una población de meteoroides no se generan por accidente. Considera lo que esto implica para los eventos que ya hemos descrito. La detonación de Ohio involucró un objeto estimado en aproximadamente 7 toneladas. Esa es una masa sustancial para un impactador atmosférico no detectado. El meteorito de Houston atravesó un techo, lo que requiere un fragmento de tamaño y densidad significativos para sobrevivir a la ablación y decelerar hasta la velocidad terminal antes del impacto. El evento doble de Michigan involucró dos objetos separados, generando entradas energéticas simultáneas en la misma ventana regional. Si la distribución de tamaños hubiera permanecido normal, si los objetos grandes se hubieran mantenido en su frecuencia esperada, la probabilidad estadística de que estos eventos se agruparan en un solo trimestre habría sido prácticamente nula. Pero la distribución de tamaños no se mantuvo normal. Se desplazó, y el desplazamiento ocurrió a lo largo de todo el primer trimestre. No durante una sola noche de una lluvia de meteoros conocida, no en la ventana de un encuentro cometario previsto, sino de forma continua durante meses en la población esporádica de fondo, que se supone que es el componente más estable del entorno cercano a la Tierra. Hay otra métrica en los datos de la AMS que apoya esto, y es la que ha recibido menos atención pública, a pesar de ser posiblemente el hallazgo físicamente más revelador de toda la anomalía. En aproximadamente el 79% de los grandes eventos de bolas de fuego catalogados durante el primer trimestre de 2026, se confirmaron reportes de estampidos sónicos. 79%. En condiciones normales, la producción de estampidos sónicos requiere que un objeto sobreviva a la entrada atmosférica hasta altitudes relativamente bajas, típicamente por debajo de los 40 kilómetros, antes de explotar o continuar hacia el suelo. Los objetos frágiles, los cúmulos de polvo cometario poco cohesionados, el material helado del sistema solar exterior, estos se fragmentan y se queman en la atmósfera superior. Son espectaculares de observar. No producen estampidos sónicos a la tasa que estamos viendo. Un objeto que alcanza la altitud de estampido sónico es, por definición, un objeto estructuralmente coherente. Es lo suficientemente denso, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente intacto como para atravesar la parte superior de la atmósfera y seguir adelante. Casi 8 de cada 10 grandes bolas de fuego durante este periodo hicieron exactamente eso, y nadie ha ofrecido todavía una explicación satisfactoria
de por qué la composición de la población entrante se inclinaría de repente tan fuertemente hacia objetos densos, coherentes y estructuralmente robustos. Pero los datos dicen que lo hizo. Un número más merece su momento antes de continuar, porque este cambia significativamente el panorama orbital. Los datos de seguimiento de la AMS también señalaron un aumento de 2,5 veces en lo que los analistas llaman bolas de fuego de larga duración, eventos en los que la estela luminosa persiste durante un período inusualmente extendido mientras el objeto cruza el cielo. Las bolas de fuego de larga duración son producidas por objetos que entran en la atmósfera en ángulos rasantes, rozando en lugar de sumergirse, quemándose a lo largo de un camino más largo porque viajan más paralelamente al suelo que perpendicularmente a él. La importancia de esto es orbital. Un objeto que llega en un ángulo de entrada rasante tiene un tipo específico de trayectoria, una que sugiere que se está acercando a la Tierra desde una geometría que difiere del fondo esporádico estándar. Si el número de eventos de entrada rasante ha aumentado por un factor de 2,5, significa que la geometría de llegada ha cambiado. Los ángulos cambiaron. Las trayectorias cambiaron. Algo en la distribución orbital de los objetos que la Tierra está encontrando ha cambiado de una forma que produce más entradas rasantes y menos entradas pronunciadas. Eso no es una observación composicional, es una observación dinámica y apunta hacia algún lugar. Simplemente aún no sabemos exactamente hacia dónde. Existe una región del cielo en la que la mayoría de la gente nunca ha pensado, y está bien, porque en condiciones normales hay muy poca razón para pensarlo. Se sitúa en la dirección directamente opuesta al Sol desde la Tierra, el punto en la esfera celeste que los astrónomos llaman el antelio. Si estuvieras afuera a medianoche y miraras directamente hacia arriba, hacia el punto preciso que se encuentra a 180 grados de donde está actualmente el Sol debajo del horizonte, estarías mirando el antelio. No es un objeto físico, es una dirección. Y en condiciones normales, esa dirección está asociada con un modesto, estable y predecible goteo de meteoros esporádicos. La razón es simple mecánica orbital. La Tierra moviéndose a través del espacio en su órbita tiende a barrer material de la dirección hacia la que viaja, lo que significa que el antelio, la dirección de la que se está alejando, es una zona relativamente tranquila. La tasa esporádica anteliana ha sido medida consistentemente durante décadas y ha sido, por cualquier descripción razonable, aburrida, hasta el primer trimestre de 2026, cuando se duplicó. Los analistas de la American Meteor Society confirmaron que la actividad asociada al antelio durante el primer trimestre de este año alcanzó aproximadamente el doble del valor histórico base. No el doble de una semana lenta, el doble del promedio calculado a lo largo de todos los años anteriores, registrados. Esta es una observación significativa, por una razón que va más allá de los números crudos. Y quiero asegurarme de que esto quede claro, porque en el juicio de varios investigadores que han revisado los datos, es la pista individual más importante de toda la anomalía. Una lluvia de meteoros estándar no afecta la tasa anteliana. Las lluvias de meteoros tienen radiantes, puntos específicos en el cielo desde los cuales todos los meteoros de una lluvia dada parecen irradiar hacia afuera. Esos radiantes están fijados por la geometría del flujo de escombros que se está cruzando. Los Perseidas irradian desde Perseo. Los Leónidas irradian desde Leo. Y, crucialmente, ninguno de ellos irradia desde el antelio. Así que cuando la actividad anteliana se duplica, no es porque ocurrió una lluvia de meteoros, es porque la población esporádica de fondo, el entorno difuso, sin fuente, sin estructura, de meteoroides ambientales,
ha cambiado fundamentalmente, de forma global, a lo largo de todo el cielo. Las implicaciones de eso merecen que nos detengamos un momento. Una lluvia de meteoros es un fenómeno localizado. La Tierra cruza un rinterrumpido. Me gustaría que se enfocara más a mexicanos, sabes, aquí tienes la versión adaptada y traducida al español, enfocada especialmente en un público mexicano. He mantenido todo el lujo de detalles, sin resumir nada, pero con un tono más cercano, cálido y directo, usando expresiones naturales que resuenan con los mexicanos, como imagínate, la neta, esto no es cualquier cosa, etc., mientras conservo la seriedad y el impacto del contenido original. En algún momento de los últimos meses, algo cambió en el espacio alrededor de la Tierra, y los científicos todavía no pueden explicarlo. Nosotros hemos seguido esta historia desde el principio, paso a paso. Una roca de 7 toneladas que explotó sobre Ohio con la fuerza de 250 toneladas de TNT. Un meteorito que atravesó el techo de una casa en Houston. Una desviación estadística tan fuerte que los científicos dejaron de decir, esto es raro, y empezaron a decir, esto es anómalo. Nosotros preguntamos directamente, ¿qué es lo que no nos están contando? Al principio pensábamos que se trataba de una anomalía solo de Estados Unidos. Estábamos equivocados. Después vino Brandeburgo en Alemania, luego Nueva Zelanda. Ya no era una ciudad ni un país, eran al menos 3 continentes. La zona Antelia, esa parte del cielo que está exactamente del lado opuesto al Sol, ha duplicado su actividad histórica y nadie ha identificado la causa. Hace 5 meses, un objeto interestelar pasó precisamente por esa misma región del cielo, y en solo 3 días, un cometa de una de las familias más peligrosas que existen va a llegar al Sol. Nadie está uniendo oficialmente estos puntos, pero esta noche nosotros sí los unimos. Quédate hasta el final. Suscríbete y mantente cerca, porque esta historia todavía no termina. Las bolas de fuego siguen cayendo, la zona Antelia sigue elevada, y el cometa llega al Sol en 3 días. Lo que pase en esa ventana lo vamos a ver en tiempo real. Este canal ha estado aquí desde el evento de Ohio. Vamos a estar aquí para lo que venga después. Y tú también vas a querer estar aquí. Ahora sí, vamos al grano. Algo se fotografió solo sobre Brandeburgo, Alemania, el 23 de marzo, y ni siquiera pidió permiso. Una bola de fuego tan brillante que quedó grabada en cámaras, tan energética que generó reportes en toda Europa Central. Iluminó el cielo de una de las zonas más vigiladas del planeta. Y lo más extraño, no se suponía que estuviera ahí. No porque no caigan bolas de fuego en Alemania, sí caen, sino porque llegó exactamente en el momento en que un ninjoridi, patrón que habíamos estado tratando como cosa de Estados Unidos, se reveló como algo mucho más grande. 7 días después, el 30 de marzo, la American Meteor Society recibió un reporte de bola de fuego desde Nueva Zelanda, en el hemisferio sur, del otro lado del planeta. Y así, de golpe, la idea de que esto era solo un problema estadounidense se derrumbó por completo. Déjame llevarte al principio, porque nosotros hemos estado siguiendo esto desde el día 1, y necesitas entender cómo empezó realmente todo esto. Primero cubrimos el evento de Ohio. Un objeto de aproximadamente 7 toneladas entró en la atmósfera y explotó con la fuerza de unas 250 toneladas de TNT. Nadie lo vio venir. Y no es una forma de hablar. En todo el estado de Ohio solo había una cámara All Sky activa en la zona donde ocurrió. Y estaba apagada, justo en ese momento. Luego hablamos del meteorito de Houston, el que atravesó el techo de una casa. Suena a noticia de revista sensacionalista hasta que te enteras de que lo confirmó la American Meteor Society y lo investigaron geólogos de verdad.
También cubrimos el doble evento de Michigan, 2 objetos energéticos distintos entrando al mismo tiempo en la misma región. Algo que, según las probabilidades normales, simplemente no debería pasar. Y por último, el número que dejó incómodos a los científicos. Una desviación de 4,5 sigma en la frecuencia de bolas de fuego grandes y de alta energía durante el primer trimestre de 2026. Para que quede claro, 4,5 sigma es un número que en física puede hacer o romper carreras. Es el nivel en el que dejas de decir «es una casualidad» y empiezas a decir «aquí hay una señal». Pero las señales solo tienen sentido si haces la pregunta correcta. Y durante semanas, la pregunta que todos hacíamos, incluyéndonos nosotros, era ¿qué está pasando sobre Estados Unidos? Esa era la pregunta equivocada. Era equivocada porque se basaba en un artefacto de los reportes, no en la realidad física. Estados Unidos tiene la red de monitoreo de bolas de fuego más densa del mundo, tanto amateur como profesional. La American Meteor Society lleva recolectando reportes estandarizados desde los años 2000 y su plataforma digital funciona muy bien desde 2016 a 2018. Cuando cae una bola de fuego sobre Ohio, Texas o Michigan, miles de personas con celular, dashcam o apps del cielo mandan reportes en minutos. El sistema es muy eficiente. Por eso, cuando empieza una anomalía real, Estados Unidos es el primer lugar donde se nota. No porque esté pasando solo ahí, sino porque es donde hay más ojos mirando al cielo. Europa ya estaba en los datos. El evento de Brandeburgo lo confirmó. Pero antes de eso, ya habían pasado cosas al otro lado del Atlántico. El 8 de marzo, un bólido importante sobre Europa Central generó casi 3.000 reportes. 3.000. Ese no es un número normal. 3 días después, el 11 de marzo, otra bola de fuego cruzó Francia y España generando más de 200 reportes. 3 eventos grandes en Europa en solo 3 semanas. Aún así, la historia seguía siendo «es cosa de Estados Unidos». Se mantenía porque los datos llegaban por sistemas diferentes, en idiomas distintos, y nadie había juntado todavía el mapa completo. El evento de Brandeburgo el 23 de marzo fue el momento en que alguien por fin dibujó el panorama entero. Y lo que vieron no fue un grupo de eventos en un solo país. Vieron un patrón de rotación continental, grandes bolas de fuego energéticas ocurriendo a lo largo de toda Europa, girando con la Tierra mientras cruzaba esa región del espacio. Hay un detalle de los datos europeos que merece atención especial. Entre los fragmentos recuperados, aparecieron indicios de meteoritos H, de Howardita, Eucrita, Diogénita. Estos son meteoritos muy raros, que al parecer vienen del asteroide 4 Vesta o de un cuerpo similar. Encontrar uno ya es raro. Encontrar varios durante esta ventana anómala es un dato que los científicos planetarios no suelen calificar de simple coincidencia. Sugiere que la población de objetos con la que la Tierra se está encontrando no es uniforme. No viene de un solo tipo de material. Y luego llegó Nueva Zelanda. El 30 de marzo, la American Meteor Society recibió un reporte desde Nueva Zelanda, en el hemisferio sur. Ese solo dato rompió por completo las explicaciones ordenadas que se habían dado. Todas las teorías que decían «es un flujo de escombros» dependían de que los objetos vinieran de una fuente concentrada. Las lluvias de meteoros tienen un radiante fijo. Si hay un flujo, hay una dirección y un hemisferio que recibe más. El reporte de Nueva Zelanda destruye esa geometría. Un flujo estrecho que explique lo de Estados Unidos no podría producir eventos igual de energéticos al mismo tiempo en el hemisferio sur. La física no lo permite. Lo que implica, en cambio, es que lo que la Tierra está atravesando no es un flujo estrecho. Es una nube difusa, muy amplia.
distribuida en varios planos orbitales, lo suficientemente grande como para interceptar a nuestro planeta en cualquier latitud, en cualquier continente, durante cualquier rotación de la Tierra. Esto ya no es un evento regional, nunca fue algo local. La nueva pregunta, la correcta y la que da más miedo, es mucho más simple. ¿Qué cambió en el espacio alrededor de la Tierra? ¿Y cuándo cambió? La American Meteor Society publica estadísticas todos los años y normalmente son aburridas de la mejor forma posible. Los números se mantienen bastante estables, suben y bajan un poco, siguen patrones estacionales, las lluvias coinciden con lo esperado. La tasa de fondo esporádico, los meteoroides que caen todo el año sin pertenecer a ninguna lluvia conocida, se mantiene dentro de un rango normal. Eso tranquiliza a los científicos, porque significa que el entorno cercano a la Tierra se comporta como debe, según la mecánica orbital. Por eso, cuando salió el reporte del primer trimestre de 2026 y los analistas hablaron de una desviación de 4,5 sigma, la reacción no fue de emoción, fue de incomodidad, porque 4,5 sigma no significa hay más bolas de fuego. Significa que la distribución se alejó tanto de lo normal que la probabilidad de que sea casualidad es tan baja que casi se vuelve filosófica. En lenguaje sencillo, sigma mide cuánto se desvía algo del promedio. 4,5 sigma es el punto en el que un científico mira los datos y dice, esto no pasó por accidente. Pero lo más inquietante no es el número total de bolas de fuego. Lo más inquietante es que la desviación está en el tamaño de las bolas de fuego. Normalmente hay muchos objetos pequeños y pocos grandes. Esa relación se ha mantenido durante décadas. En el primer trimestre de 2026, esa relación se invirtió. Aparecieron más objetos grandes, más energéticos, los que producen estampidos sónicos y pueden llegar más abajo en la atmósfera, ¿no? Estamos viendo más arena, estamos viendo más rocas grandes. Y eso cambia todo, porque significa que no solo hay más cosas, sino que el material que está llegando es estructuralmente diferente. Los eventos que ya conocemos lo confirman. La explosión de Ohio fue de un objeto de 7 toneladas. El meteorito de Houston atravesó un techo. Necesita tamaño y densidad para sobrevivir. El doble evento de Michigan fueron 2 objetos grandes al mismo tiempo. Si la distribución de tamaños hubiera sido normal, la probabilidad de que todo esto ocurriera en un mismo trimestre habría sido casi cero. Pero la distribución cambió. Y cambió durante meses, en la población esporádica de fondo, que se supone que es la más estable. Otro dato poco mencionado pero muy importante. En el 79% de las grandes bolas de fuego del primer trimestre se confirmaron estampidos sónicos. Eso significa que los objetos eran lo suficientemente densos y fuertes como para llegar a altitudes bajas, por debajo de 40 kilómetros, antes de explotar o continuar. Casi 8 de cada 10 objetos grandes lo lograron. Eso no es normal. Además, hubo un aumento de 2,5 veces en las bolas de fuego de larga duración. Aquellas que dejan una estela luminosa por más tiempo, porque entran en ángulo rasante, rozando la atmósfera en lugar de caer de frente. Eso también tiene implicaciones orbitales. Significa que la forma en que los objetos están llegando a la Tierra cambió. Los ángulos y trayectorias ya no son los mismos de siempre. Ahora llegamos a una región del cielo que casi nadie conoce, pero que se volvió clave. La zona Antelia, la parte del cielo exactamente opuesta al Sol. Normalmente es una zona tranquila. La Tierra barre más material de la dirección hacia donde avanza, por lo que la dirección opuesta, el antelio, suele ser más calmada. Pues en el primer trimestre de 2026, la actividad en la zona Antelia
se duplicó respecto a todos los años anteriores registrados. No se duplicó en una semana floja, sino respecto al promedio histórico completo. Y esto es importante. Ninguna lluvia de meteoros conocida afecta la zona Antelia. Las lluvias tienen radiantes fijos, Perseidas desde Perseo, Leónidas desde Leo, etc. Ninguna irradia desde el antelio. Si la actividad antelia se duplicó, no fue por una lluvia. Fue porque el fondo esporádico, el ambiente difuso de meteoroides que llena todo el espacio, cambió de forma global. Eso ya no es un evento localizado. Significa que el medio por el que la Tierra está viajando cambió su carácter. No en una sola dirección, sino en todas partes al mismo tiempo. Y aquí viene lo más raro. No hay ninguna lluvia de meteoros nueva registrada por la Unión Astronómica Internacional. No tiene nombre, no tiene radiante conocido. La actividad que está causando estos números no tiene una fuente identificada. Eso deja a los científicos en una posición incómoda. Cuando ves un efecto sin causa clara en un sistema tan bien estudiado como el entorno de meteoroides cercano a la Tierra, significa una de tres cosas. Hay un error en los sistemas de detección. La AMS ya revisó esto, y el aumento sigue existiendo, incluso controlando sesgos. Hay un proceso físico conocido que no se ha identificado correctamente todavía. Hay algo afectando el entorno cercano a la Tierra que los modelos actuales no explican bien. Los datos de la AMS han reducido bastante las primeras dos opciones, dejando la tercera flotando en la mesa. No confirmada, pero tampoco descartada. Además, los datos muestran un aumento en objetos que llegan con inclinaciones altas respecto al plano del sistema solar, alta declinación. Eso sugiere material que no sigue las órbitas normales del plano eclíptico, sino que viene cortando en ángulos inusuales. Es la firma típica de una población que fue perturbada dinámicamente. Todo el panorama apunta a que la Tierra está atravesando una región del espacio que se ha vuelto más poblada, más energética y geométricamente diferente. Y nadie sabe exactamente por qué ni desde cuándo, solo que los datos lo muestran claramente y la tendencia continúa. La posición oficial de la American Meteor Society y los investigadores es clara y cuidadosa. La anomalía actual no es consistente con un flujo conocido de escombros cometarios, pero no se puede descartar que una perturbación causada por el paso de un cometa esté afectando el entorno de meteoroides, cercano a la Tierra. Esa frase está haciendo mucho trabajo. Dice que no es lo normal de los cometas, pero que un cometa podría estar detrás. No es contradicción, es una descripción precisa de que los datos apuntan en una dirección, pero los modelos todavía no han alcanzado a explicarlo. Un cometa grande que pasa cerca no solo deja su propio polvo. Su gravedad puede perturbar todo el material que ya existía en el espacio cercano a la Tierra, cambiando órbitas, inclinaciones y trayectorias. No necesita dejar ya material nuevo. Solo necesita pasar lo suficientemente cerca para reorganizar lo que ya estaba ahí. Y los efectos de esa reorganización pueden tardar meses en llegar a la Tierra. Hay un cometa, designado C/2026A1, que alcanza su punto más cercano al Sol, perihelio, el 4 de abril de 2026. Es decir, en solo 3 días. No hay una conexión confirmada entre este cometa y la anomalía. No existe un estudio publicado que lo demuestre. Solo hay una coincidencia temporal y una posibilidad física real. Pero la coincidencia existe, y la posibilidad también. Además, en 2025 pasó por el sistema solar interior un objeto interestelar llamado 3I/Atlas, el tercero confirmado que visita nuestro vecindario. Su trayectoria pasó por una región del cielo
que coincide geométricamente con la zona de mayor actividad Antelia. Los científicos no han confirmado ninguna conexión causal. Lo llaman coincidencia geométrica no verificada. Pero los objetos interestelares son completamente diferentes a los del sistema solar. Traen material formado en otras estrellas, con composiciones y propiedades que no conocemos bien. Si 3I/Atlas dejó material o perturbó gravitacionalmente objetos cercanos, los efectos podrían ser distintos a todo lo que nuestros modelos, hechos solo con física del sistema solar, pueden predecir. Los meteoritos recuperados durante este período pueden dar una respuesta más clara. La datación por exposición a rayos cósmicos puede decirnos aproximadamente cuándo se desprendió ese fragmento de su cuerpo padre. Si muchos de ellos muestran edades de exposición recientes, eso apoyaría la idea de que hubo una disrupción reciente que está enviando material nuevo hacia nosotros. Los resultados todavía no están listos, pero cuando lleguen, los meteoritos hablarán con datos duros, química y radiación que no mienten. Mientras tanto, el cielo sigue mostrándonos el efecto. Las rocas pueden mostrarnos la causa. El evento de Ohio ocurrió sobre un estado que solo tenía una cámara All Sky activa en la zona, y estaba apagada. Déjalo asentarse, no como conspiración, sino como un hecho. En 2026, uno de los instrumentos diseñados específicamente para captar estos eventos estaba fuera de servicio justo cuando cayó el más grande del año. La red de Estados Unidos es la mejor del mundo, pero aún así tiene huecos. Los eventos que hemos documentado, Ohio, Houston, Michigan, Europa, Nueva Zelanda, son los que se colaron porque fueron lo suficientemente brillantes, ruidosos o cayeron donde había gente o cámaras. La pregunta que nadie puede responder todavía con datos completos es: ¿cuántos eventos más ocurrieron sobre océanos, zonas deshabitadas o regiones sin monitoreo? Algunos han sugerido que los gobiernos y militares saben más y están callados. Es una pregunta razonable. La historia muestra que las instituciones han ocultado cosas antes. Sin embargo, la distribución global de la anomalía, 3 continentes, 2 hemisferios, reportes civiles en Alemania, Nueva Zelanda y Europa, hace muy difícil una ocultación coordinada. Sería necesario silenciar a miles de personas normales, astrónomos aficionados y redes independientes en diferentes países. Es posible en teoría, pero muy poco probable en la práctica. La versión más incómoda es que no hay ocultamiento. Los científicos están viendo los mismos datos que tú y yo. Saben que algo cambió. Pueden medirlo, pero todavía no saben qué lo causó. Eso no es un encubrimiento. Es la frontera del conocimiento. Y a veces esa frontera es menos cómoda que una conspiración. Hay un concepto más que necesitas antes de que cerremos. Las poblaciones de escombros no llegan todas al mismo tiempo. Cuando un cuerpo se rompe o es perturbado, los fragmentos pequeños, más ligeros, suelen llegar primero. Los más grandes y pesados tardan más en migrar a órbitas que crucen la Tierra. Si eso aplica aquí, el aumento de objetos grandes que estamos viendo podría significar que apenas estamos entrando en la parte más pesada del evento. Los exploradores pequeños ya pasaron, y ahora están llegando las rocas grandes. No está confirmado, pero es una posibilidad consistente con los datos. El segundo trimestre de 2026 ya está acumulando reportes. Abril ya trae datos. La zona Antelia sigue elevada. El cometa llega al Sol en 3 días. Cuando salga el reporte completo del segundo trimestre, será uno de los documentos más importantes de la ciencia planetaria de este año. Si los números regresan a la normalidad, si la desviación baja, si la actividad Antelia vuelve a su nivel histórico, entonces fue una perturbación real, anómala,
pero que se resolvió. Si los números se mantienen iguales o empeoran, entonces estaremos frente a una historia completamente diferente, que requerirá explicaciones de otro nivel. Hasta hoy, la tendencia no ha mostrado señales claras de normalizarse, así que aquí estamos, sin adornos. La American Meteor Society confirmó una desviación de 4,5 sigma en el entorno de bolas de fuego cercano a la Tierra durante el primer trimestre de 2026. Esa desviación se concentra en objetos grandes, energéticos y estructuralmente intactos, llegando desde direcciones y lugares muy variados en el planeta. La zona Antelia duplicó su actividad. No hay radiante conocido. No hay fuente confirmada. La anomalía abarca 3 continentes y al menos 2 hemisferios. La infraestructura de detección tiene huecos reconocidos. Un cometa llega al Sol en 3 días. Un objeto interestelar pasó por una zona relevante hace 5 meses. Y la posición oficial de los científicos es que no pueden descartar que una perturbación en el entorno de meteoroides, cercano a la Tierra, esté ocurriendo. Esa frase la escribieron investigadores serios, con carrera y reputación en juego. No son propensos al dramatismo. Cuando dicen que no pueden descartar algo, es porque los datos no les permiten descartarlo. La humanidad ha construido instrumentos increíbles para observar el universo lejano. Podemos ver galaxias a miles de millones de años luz, detectar ondas gravitacionales de choques de agujeros negros y analizar atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas. Y sin embargo, en el primer trimestre de 2026, rocas atravesaron techos de casas. Objetos de 7 toneladas explotaron en el cielo con fuerza de armas nucleares pequeñas. Bolas de fuego se documentaron en 3 continentes, y la región del cielo opuesta al Sol duplicó su actividad. Todo sin una explicación completa. El universo no consulta nuestro calendario de mantenimiento ni espera a que la cámara se encienda. La distancia entre lo que podemos observar en los confines del cosmos y lo que podemos explicar de lo que está cayendo justo encima de nosotros, en este momento de 2026, es mucho más grande de lo que nos gustaría admitir. La pregunta nunca ha sido ¿qué son estos objetos? Sabemos que son rocas. La pregunta real, la que los datos abrieron pero todavía no responden, y que el siguiente trimestre va a aclarar o complicar aún más, es ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el entorno cercano a la Tierra? ¿Qué cambió en la distribución de material por el que la Tierra ha estado viajando desde enero? ¿Qué cambió en el sistema que los modelos decían que era estable? ¿Y ese cambio ya terminó de ocurrir? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia esta noche. No tiene una frase final satisfactoria. Tiene datos que siguen acumulándose, rocas que siguen siendo analizadas y un cielo que sigue haciendo, en silencio, algo que nadie ha explicado del todo todavía. Eso es donde estamos, y si lo piensas con honestidad, es un lugar verdaderamente extraordinario para estar.